Doctor Montesino, con ese análisis, los saludamos. Buenas tardes. ¿Qué tiene para compartir con nuestros oyentes? Bienvenido nuevamente. Antes de que la guerra empezara, hablábamos siempre de que esta guerra no le convenía a nadie. Decíamos que no le convenía a Rusia, que no le convenía a Ucrania, que no le convenía a Europa, ni a los Estados Unidos, ni al resto del mundo. Ahora todos vamos a tener que pagar por los platos que los rusos están rompiendo en Ucrania. ¿En cuáles áreas se sienten con más crudeza esas consecuencias de la guerra? Bueno, en política, en lo diplomático, en lo humanitario, pero sobre todo en la economía. En política vemos el inicio de la creación de dos bloques mundiales geopolíticos que auguran problemas futuros e inmediatamente problemas también, no solo a corto, sino a largo plazo. Estos dos bloques serían el bloque Rusia-China y el bloque Estados Unidos-OTAN. Es probable que nos venga otra guerra y no sabemos si es una guerra caliente o es una guerra fría, pero todo dependerá de cómo evolucione esta guerra en Ucrania. Veremos en adelante en el plano político también, tal como lo vimos después de la guerra de los Balcanes, veremos una activación de la Corte Internacional contra Crímenes de Guerra y probablemente a juzgar por lo que hemos estado viendo cuando los rusos han salido de algunos pueblos en Ucrania que han dejado evidencia que muchos indican que son absolutamente comprobables crímenes de guerra. Por tanto, en lo inmediato también tendremos ese tipo de repercusiones políticas. En lo diplomático, la ONU misma podría ser modificada. Recordemos que la ONU fue creada como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y en ella se le dio un poder extraordinario a Rusia, a Francia, a Estados Unidos, a Gran Bretaña, al Reino Unido y a China. Sin embargo, se dejó fuera de ella a los perdedores de esa guerra, que fue Alemania. Con el tiempo, Alemania se ha convertido en una superpotencia económica y ahora augura convertirse en una superpotencia militar también. Y esa recomposición de las organizaciones internacionales habrá de verse cómo sucede, porque esta guerra en Ucrania tiene las características propias de esa Segunda Guerra Mundial. Y quién sabe si llegue, porque todavía estamos analizando una guerra que, como decíamos antes, está en gerundio, está sucediendo. En lo humanitario tendremos, como siempre, hasta ahora van unos 10 millones, según las cifras de la ONU, unos 10 millones de desplazados internos dentro de Ucrania y de 5 a 6 millones de refugiados que se han ido a los países vecinos, convirtiendo a esos vecinos en recipientes netos de refugiados que no lo habían sido desde hace muchísimo tiempo. No se había visto un flujo de refugiados tan alto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y esto lo ha estado sufriendo sobre todo los vecinos inmediatos de Ucrania al oeste. Muy pocos se han ido a Bielorrusia y a Rusia, pero a Polonia, Hungría, Eslovaquia, Moldavia y Rumanía han ido estos 5 a 6 millones de nuevos refugiados. Algunos de esos países son bastante pobres. Por ejemplo, Moldavia es el país más pobre de Europa y su población ha subido como en un 20% con este flujo de refugiados que les han llegado. Pero en el aspecto en donde más cruda se sienten esas consecuencias de la guerra es en la economía. A los cuellos de botellas que se habían creado antes, como por ejemplo con la crisis climática, las sequías, la pandemia, etcétera, ahora hay que agregar los efectos específicos, esos cuellos de botella que produce la guerra. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO por sus siglas en inglés, que justamente tiene su sede en Roma, un poco cerca de Raúl, recientemente publicó su índice global de precios al consumidor
y lo estima a alrededor de 159.3% en el mundo entero, estableciendo este reporte que se registró un aumento de 12.6 en ese índice solo en marzo con respecto a febrero, que es un aumento récord desde que se empezó a hacer esta medición. Este indicador captura a nivel global el precio de la canasta familiar que los países siempre calculan a nivel nacional. En los Estados Unidos, por ejemplo, la inflación está ahora mismo en 8.5% y con un aumento en el jornal de solo 5.6 en términos de ingresos, de aumento en los ingresos. Los economistas predicen que en los Estados Unidos a esta inflación le va a seguir una recesión. No sabemos cuándo, si el próximo semestre o el próximo año, pero los economistas están bien claros en que cuando estos números son así, 8.5% inflación comparado con 5.6% en el aumento del jornal, siempre hay una recesión siguiendo a la inflación. Y esto predice una situación catastrófica para la economía familiar. Por tanto, a los Estados Unidos también la guerra le ha hecho daño, como le ha hecho daño a Europa, como le ha hecho daño a Ucrania, como le ha hecho daño a Rusia. Hay un aspecto de la inflación que lo estamos sintiendo los habitantes de los Estados Unidos cada vez que vamos a los supermercados, y en inglés se le llama shrinkflation. Esto es una reducción de la cantidad de los productos alimenticios industrializados. Por ejemplo, si una caja de algo tenía 12 onzas, ahora tiene 11 onzas, pero el precio sigue igual. Esto es en los precios de algunos productos que no resisten mucho aumento. En los que resisten aumento directo, pues lo estamos sintiendo y lo estamos palpando cada vez que vamos al supermercado. La inflación también, y es una inflación global, aumenta el endeudamiento personal y mucha gente está absorbiendo los aumentos de precio, endeudándose, por ejemplo, con las tarjetas de crédito, con los créditos personales, etcétera, etcétera. Todo lo cual augura un futuro inmediato bastante incierto y bastante complicado. A todo esto se le agregan nuevos detalles. China hasta ahora ha estado jugando a la neutralidad con respecto a Rusia, no condena a Rusia, pero tampoco dice que apoye la invasión. Y por otro lado, acaban de cerrar la ciudad de Shanghai, y estamos hablando de 25 millones de seres humanos en el puerto más importante del mundo, de la mayor actividad económica del mundo. Y en breve sentiremos el impacto de ese cierre del puerto de Shanghai con respecto al sistema de abastecimiento global. Por tanto, en breve vamos a sentir todo esto. Y todo esto está, si no vinculado directamente, por lo pronto agregado al problema que ha causado la guerra. Por tanto, don Gilberto, lo que empezó como un conflicto geopolítico que parecería en principio ser solo un problema entre rusos y ucranianos, lo estamos sintiendo en todas partes del mundo, don Gilberto. Sí, señor. Y la pregunta que en este momento muchos se hacen es ¿hasta cuándo? Esa es una pregunta importante, don Gilberto. Sí, y precisamente el miércoles yo me voy a referir un poco a ella, porque todo indica que esta guerra se está convirtiendo en lo que se llama una guerra de atrición, una guerra que paulatinamente se va a empezar a parecer a las guerras que tuvimos en Vietnam, a la guerra que tuvimos en Afganistán y en Irak. Esto es, se prolonga, y estamos hablando de una región productiva, agrícola e industrial del mundo, y los efectos se seguirán sintiendo hasta tanto no haya una perspectiva de paz. De esto conversaremos muchísimo el miércoles, pero al convertirse en una guerra de atrición,
los efectos se van a ir sintiendo cada día con más crudeza, porque cada día que pasa y en el Mar Negro no se mueven los granos que produce Ucrania, en el mundo entero sentiremos el precio del pan, la escasez del pan, y esto va a traer muchísimas consecuencias, crisis políticas, etcétera, etcétera, que las vamos a estar sintiendo por el tiempo en que la guerra dure y un poquito más allá, por el tiempo en que le tome a esa área del mundo recuperarse y reinsertarse en el mercado, y sobre todo una región del mundo que produce el 30% de los granos que todos los 7 billones de habitantes del planeta consumimos cada día, don Gilberto. Sí, señor, pues